Buenas noches, paso a saludarte diciendo que te encuentres muy bien. Hoy es martes, hoy estamos ya prácticamente terminando el primer mes del año, enero 2025, en el calendario normal, no en el calendario judío. Quiero decirte que vamos a tener un tiempo maravilloso donde vamos a ver todo lo que es la explicación de lo que es un libro que es tan importante como Hebreos, que encontramos en Nuevo Testamento. ¿Por qué este libro es tan importante? Porque habla principalmente de Jesucristo, y habla de Jesucristo desde varios puntos de vista, que es lo que vamos a estudiar hoy. Jesucristo lo ubicamos como sacrificio vivo, santo y agradable. Realmente, si usted me dice, Ángela, ¿cuál es el autor del libro de Hebreos? No se lo puedo decir, porque muchos dicen que es el apóstol Pablo, otros dicen que es Lucas, pero exactamente quién es el escritor de este libro no se sabe a ciencia cierta. Fue escrito aproximadamente en el 68 después de Cristo. Está conformado aproximadamente por 13 capítulos. Tampoco sabemos cuál era la audiencia a la que está dirigida esta carta, ni siquiera sabemos dónde fue escrita o dónde vivían las personas a las cuales se dirigió la carta. Pero sabemos que el autor era un hombre o una persona, porque no sabemos tampoco si fue hombre o fue mujer tampoco. Fue una persona que tenía mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, porque habla desde Abraham, habla desde la formación del pueblo de Israel, habla específicamente cuando fue Moisés en el monte Sinaí, habla de la Torá o el pacto, también habla de la creación del tabernáculo, finalmente habla de todo lo que fue el paso del pueblo por el desierto, o sea, habla de muchísimos, habla de todos los eventos importantes desde Abraham. Entonces vemos que era una persona que conocía verdaderamente las Sagradas Escrituras, y vemos que así como Dios cumplió sus promesas a enviar a Moisés, de la misma manera se puede confiar que Dios salvará a los que confían en Jesucristo, en su Hijo. Es necesario considerar que la persona de Jesucristo fue la persona que dio la vida por amor a nosotros. También hay que entender que Jesucristo o Yeshua es el puente que nos hace llegar a través de Dios. Recuerda que dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega sino a través de Jesucristo al Padre. Dos objetivos muy importantes de esta carta de Hebreo. El primero, mostrar quién es Jesús de diferentes ópticas. También mostrar la importancia de Jesucristo en las Sagradas Escrituras y cómo debemos permanecer en Él a pesar de todas las circunstancias, incluso en tiempos de persecución. En el capítulo 1-2 habla específicamente de Jesucristo versus los ángeles y la Torá. Capítulo 3-4, Moisés y la tierra prometida. El capítulo 5-7 habla de Jesucristo, hace un paralelo con los sacerdotes. Y en el capítulo 8 y 10 hace también un paralelo entre Jesucristo y qué fue su sacrificio y el nuevo pacto. O sea que es un libro que vemos que es muy extenso, de pronto no en capítulos, pero sí en la información que trae consigo. En el capítulo 1, Dios ha hablado por su Hijo. Hay una parte que me parece muy importante, y ustedes saben que yo siempre comparto las citas claves básicas y vamos a ir explicando. El capítulo 1 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Mira esa definición tan completa de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Mire todo lo que hizo el Señor. Recuerde que en Juan dice que el verbo, y Jesucristo es el verbo, es movimiento, es acción. También nos dice específicamente que el Hijo es superior a los ángeles. Dice específicamente que los ángeles están al servicio de los que somos llamados los hijos de Dios. Dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 13, discúlpame, pues a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces mire cómo él dice que
Jesucristo es superior a los ángeles, pero los ángeles no son superiores a nosotros, pues que están al servicio de nosotros. En el capítulo 2, clave, dice que hay una salvación tan grande. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esa era nuestro destino si no hubiera salido nuestro Señor Jesucristo a nuestra salvación. El versículo 16 dice: porque ciertamente no socorrieron a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos como nuestro Señor Jesucristo vivió momentos difíciles, vivió momentos de traición por su amado apóstol Judas, vio momentos en que el mismo Pedro lo negó, vio momentos en que ya estaba próximo a morir en un madero, vio la persecución. Él vivió muchos momentos complicados en el largo de su vida. Pero vemos también que él dice de que a pesar de que hubo tanta persecución, de que padeció tantas cosas, él nos puede comprender a nosotros, nos puede amar, pero también puede socorrernos en los momentos más difíciles que estemos atravesando en nuestras vidas. En el capítulo 3 hace una comparación entre Jesucristo y Moisés. Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el hombre que hizo una gran labor, sacó al pueblo de Egipto, lo atravesó por el desierto, recibió las tablas, que es lo que conocemos como los mandamientos, que es la Torá, donde están todas las instrucciones básicas, pero también hizo el tabernáculo, lo construyó según las instrucciones que recibió y fue un hombre que le sirvió de todo su corazón al Señor. Pero así como Moisés es constructor del tabernáculo, Jesucristo es constructor de toda la creación. Entonces, ¿qué nos habla este versículo 3? Nos da un ejemplo, dice, mire, recuerde qué pasó con Israel, qué hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía a muy pocos días pasar a la tierra prometida, pero ¿qué pasó? Por su rebelión, por su desobediencia, por su incredulidad. No vieron la tierra prometida sino Josué y Caleb y los menores de tanta edad. ¿Por qué? Porque ellos se comportaron de una manera que no era correcta. Entonces, así como el pueblo de Israel, dice la palabra, que se rebeló, nos dice que también nosotros no podemos rebelarnos ante el llamado del Señor Jesucristo. Debemos aceptarlo, debemos entender que Él tiene planes y planes maravillosos y de vida eterna. En este versículo, en el capítulo 3, en el versículo 12 al 19 lo voy a leer y usted va a encontrar la palabra incredulidad aparece más de 3 veces. Dice, mira hermanos, versículo 12, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad, primera vez, para apartarse del Dios vivo. O sea, ¿qué hace la incredulidad? Te aparta del Señor, de sus caminos. Después dice en el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice que para ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y la incredulidad, ¿qué hace? Nos engaña, nos entretiene en nuestro pecado, no nos permite avanzar. El versículo 16 dice, quienes fueron los que habían oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Claro, el Señor sacó una nación completa de manos de Faraón y la liberó. Dice, con quien estuvo el disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. ¿No fueron ellos los que desobedecieron? Eso es importante. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Segunda vez que dice la palabra incredulidad. 40 años. Y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¡Wow! A quienes juró que no entraría en su reposo porque desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. 3 veces la palabra incredulidad. Cuando hay incredulidad se aparta nuestro corazón de Dios. Nos endurecemos porque caemos en lazos del engaño. Disgustamos al Señor.
no podemos entrar a recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Se pierde tiempo. En el caso del ejemplo del pueblo de Israel, perdieron 40 años, no 40 días, no 40 meses, 40 años. Se pierden bendiciones y finalmente dice la palabra, cuando no hay obediencia ni arrepentimiento. Entonces, la incredulidad fue una de las cosas más terribles que vivió el pueblo. Por la incredulidad, muchos no llegaron a ver bendición, muy pocos. En el capítulo 4 nos hace una reflexión. Dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es eficaz, viva y más cortante que toda palabra de dos filos, penetra a partir del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de la Sagrada Escritura. Por eso la importancia en que siempre estemos reflexionando en la Sagrada Escritura. Por eso la importancia que tú y yo siempre, yo le he dicho, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que comprenderla para poderla amar y vivirla. Eso es todo un proceso que debemos hacer. Y también nos dice en el capítulo 4 que Jesús es el gran sumo sacerdote. En el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, escúchame bien, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Él también fue tentado. Y a veces decimos, ay, es que esta situación, es que esto, otro. El Señor vivió todas estas situaciones. La diferencia es que en Él nunca hubo pecado. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el capítulo 5 hace una comparación entre los sacerdotes y Jesucristo. Capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Vimos capítulo anterior que cuando hay incredulidad, no hay obediencia, no llegan bendiciones y no hay arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Su hijo aprendió, fue el primero que aprendió, y aprendió obediencia hasta muerte y hasta un madero. Y él fue perfeccionado porque dice la palabra que él disciplina al hijo que ama. Si nuestros padres terrenales nos corrigen, a pesar de que ellos puedan tener también sus fallas, tratan de hacerlo mejor con nosotros. Imagínense lo que hace nuestro Padre Celestial. Capítulo 6. Porque Dios no es injusto para olvidar, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y vemos que tu mejor y nuestra única oportunidad de estar completamente reconciliado es solo una, a través de recibir a Jesucristo, de entregar la vida a Él. Nos habla de que del linaje de Aarón salió todo lo que es el sacerdocio, que era la tribu de Leví, pero ellos tenían que estar presentando constantemente sacrificios. Esos sacrificios eran diarios y anualmente por el pecado ante Dios. Pero cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que hace un solo sacrificio, y es un sacrificio perfecto, porque a esta época no estamos todavía en los tiempos de los tabernáculos presentando los animalitos para sacrificio. No, fue un solo sacrificio, un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y vemos que Él nos habla de que Él pertenece a un linaje que es maravilloso, que nos habla de que Él es nuestro sacerdote para toda una eternidad. Por eso la importancia de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para poder ser reconciliados con Dios es la única forma. También nos hace una gran advertencia y nos dice, rechazar a Jesús es equivalente a rechazar la reconciliación con Dios. Es no aceptar las bendiciones, es no aceptar la eternidad, es no aceptar la salvación. Así que claramente nos dice, no cometas este error, recibe a Jesucristo cuando aún hay tiempo. En el versículo, en capítulo 7, en el versículo 22, 23 y 25 dice,
Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, en su ministerio morían y llegaba el siguiente. En el versículo 24, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también salva perpetuamente, o sea, por siempre, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, esto es maravilloso. No solamente cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado, es nuestro esposo, es nuestro consolador, es nuestra vida, es nuestro salvador, es nuestro camino, lo es todo cuando recibimos a Jesucristo. Y en el versículo 26 se lo vuelvo a leer. Mas por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo continuamente por nosotros, por nuestras vidas. Y esto es lo maravilloso, que él compara todos los sacerdotes de Antiguo Testamento de la tribu de Leví, que terminaba su tiempo de vida, pero está hablando de Jesucristo, que siempre eternamente va a estar cerca de nosotros, acompañándonos, intercediendo, y él está dispuesto siempre a apoyarte en cualquier situación o en cualquier prueba que estemos atravesando. Capítulo 8 al 10 continúa hablando del sacrificio. Habla de que las ofrendas, lo que yo le comentaba, los holocaustos, tenía que ser continuo, en diario y anual. El sacerdote no podía detenerse, siempre se tenía que estar en el Antiguo Testamento haciendo estas ofrendas, yendo al tabernáculo, sacrificando el animalito, hasta que llega el Señor. Y cuando llega el Señor es maravilloso, porque fue un solo sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Y nos dice que hay un pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. ¿Quién? A través de Jesucristo, porque Él es el Cordero sin mancha, el Cordero que fue inmolado. Recuerda que dice la palabra maravillosamente: nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. El Señor sabía cuál era su misión. Sin derramamiento de su preciosa sangre no hubiera podido haber salvación por toda la humanidad. Era la única manera de volver a restablecer el plan que era el inicial en el Edén. El hombre nunca fue hecho para morir, su diseño era para vivir eternamente, pero por el pecado vino la enfermedad, vino la muerte, vino la pobreza, pero Él viene y restituye y establece todo lo que habíamos perdido, nos lo vuelve a entregar. Y esto es lo más hermoso que ocurrió en el madero. Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:38-39. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocedieren, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso hay que continuar. No permita que en su corazón brote una raíz de amargura, de odio, de tristeza, de miedo o inseguridad. El mundo espiritual se alimenta de todo eso. Entonces, ¿qué es importante? Cuando hay momentos en que realmente se han presentado pruebas, dificultades, traiciones de personas muy cercanas a tu corazón, todos hemos atravesado momentos difíciles, ve a la presencia del Señor. Importante, siempre ve a la presencia del Señor. Cuéntale todo lo que está pasando, no porque Él no lo sepa, sino que tú necesitas empezar a contar, porque parte de la sanación es hablar con el Señor y decir cómo te sientes, cómo pasaron las cosas. Escucha detenidamente la voz y la guianza del Espíritu Santo. Entra en tiempos de reflexión, entra en tiempos no solamente de reflexión, sino de ver qué está pasando, por qué están ocurriendo estas cosas. Pídele al Señor su dirección y finalmente pídele al Señor que te permita tomar la mejor toma de decisiones, lleno de sabiduría, lleno de madurez, lleno de prudencia, para poder seguir avanzando. No permitas que tu fe disminuya, no permitas que los ataques sutiles que utiliza el enemigo
que es poco a poco, vayan cogiendo ventajas sobre tu vida. Usa la armadura de Dios todos los días de tu vida. Debes recordar la armadura, debes recordar que donde tú estás es por el lavamiento de la sangre de Cristo, que tú eres llamado más que vencedor por Él, que tú fuiste limpiado, purificado, santificado, amado y colocado ya en lugares celestiales. Dice que el Señor dice que nuestra ciudadanía ya es de los cielos, o sea, ya nos ve sentados en el cielo. Así debemos vernos nosotros. Por eso la importancia de siempre vernos a través de los ojos de Jesucristo. No vernos por los comentarios, por lo que dicen, por lo que hablan, por lo que yo siento en mis emociones. No funciona así. Guíate siempre por la fe, por la Sagrada Escritura y por lo que ha hecho Jesucristo en tu vida. Esos tienen que ser tus pilares para sostener tu vida. También dice en el capítulo 11-13 que lo invito a que se lo lea. Lo invito a que se lea todo Hebreos, pero especialmente el capítulo del 11 al 13. ¿Por qué? Porque en este capítulo usted va a encontrar, en estos capítulos, va a encontrar que Jesús es igual a la palabra de Dios. Va a encontrar grandes modelos de vida a seguir. Va a encontrar que Jesucristo es la esperanza para la nueva creación. Va a encontrar que Jesucristo es su eterno sacerdote, es el intercesor eterno. Va a comprender que Él fue el sacrificio perfecto, que Él es el amor que nunca termina y nunca deja de ser, que Él es tu acompañante, que Él siempre tiene planes de vida, que Él quiere lo mejor para ti. Por eso la importancia de derrumbar incredulidad, la importancia de obedecer, la importancia de sostenerte en una fe inquebrantable, la importancia de que no recibir y de aceptar los dardos. Este fin de semana fue un fin de semana que personalmente casi nunca comento cosas. Fue un fin de semana muy complicado, donde tuve que entrar en tiempos de ayuno y en tiempos de clamor muy especial, porque hay momentos en que se juntan muchísimas situaciones de toda índole y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y cuando uno va a la presencia del Señor y escucha su tierna voz, uno entiende que los procesos que están viviendo te están perfeccionando. Los procesos o pruebas que estén atravesando te están haciendo madurar, depender de Dios, mantener tu amor propio, tu autoestima, poder aumentar tu nivel de fe, trabajar tu paciencia, madurar, porque es que no, uno dice, no, es que ya tenemos, vamos para este piso, ya maduramos. Todos los días vamos a ir aprendiendo. No es lo mismo lo que sabes hoy que lo que sabías hace 1 año o 5 años o 3 meses atrás. Vamos en proceso de transformación, en proceso de victoria. Estamos siendo procesados en las manos de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero todo lo que se llama, este proceso que se llama vida, Dios te está perfeccionando, Dios te está puliendo. Yo no sé si tú te acuerdas cuando empezamos en primaria a hacer las primeras letras. Mi mamá me mima, eso solo la profesora en misericordia entendía que escribía uno. Luego cuando ya tú terminaste tu primaria, tu bachillerato y ahorita que ya escribes y si tienes la posibilidad de aprender varios idiomas, entonces ya no solamente tú escribes en tu idioma natal, sino en otros. Todo en la vida es así, paso a paso, proceso a proceso. Tú no puedes pasar del 1 al 5, tienes que pasar 1, 2, 3, 4 a llegar al 5. Y en esos procesos a veces duele, a veces hay momentos en que tú dices, oiga, pero es que estoy haciendo todo mal. Es que nada me está saliendo bien. ¿Qué es lo que me está pasando? Oiga, no doy pie con bola. Todos hemos pasado esos momentos. Entonces, antes de permitir que todos esos pensamientos y todos esos dardos entren a tu vida, tú te agarras de la fe. Cierras tu puerta. Si te puedes meter en un tiempo de ayuno, métete en tu tiempo de ayuno. Coloca la alabanza. Empieza a adorar. Empieza a hablar a Dios. Póstrate ante su presencia. Y si tú tienes que totearte y tienes que llorar, llora. Pero no le llores al problema, no le llores a las circunstancias. Derrama tu corazón, entrega tu corazón al Señor para decirle, Señor, mira, esta situación, ejemplo,
un ejemplo de salud, esta situación financiera, esta situación familiar, esta situación en el trabajo, Señor, mira, a veces, y yo saco todo mi portafolio y le digo, Señor, mira, es que hay veces que uno se le presentan situaciones no en un lado, sino en otro, sino en varios temas, en varios frentes al tiempo. Uno dice, ay, Dios mío, me provoca salir corriendo. Pero esos son los momentos en que tú tienes que depender más y más del Señor y madurar más. Porque a veces pensamos que la vida son rosas, pompones, bolitas rosaditas. Sí, hay momentos maravillosos de felicidad en la vida, pero también hay momentos de prueba, hay tiempos de fortaleza, hay momentos donde tú eres disciplinado, donde tú eres exhortado, donde el Señor te coge y dice, es que no es a tu manera, es así, y uno dice, ¡ay! Y llora, le duele, sí, bienvenido al club. Pero esos son los momentos en que tú dices, tengo papá, y el papá disciplina. El papá disciplina y no importa que tú seas un bebé, seas adulto o ya estés grande, los papás terrenales siempre van a corregir, cuanto más nuestro Padre Celestial nos está tratando. Y eso es importante entenderlo. Y Hebreos 11:6 dice que me encanta, es un versículo que usted debe tener en su corazón, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. Mire, usted no se puede seguir moviendo por vista, por lo que le digan, por emociones, por su voluntad, por lo que crea, por lo que le guste, porque le parezca. No. Usted no puede seguir andando su vida, perdón la expresión, como una veleta para allá y para acá. Por eso hay personas que llegan 20, 30, 40, 50 y nunca hicieron nada en su vida y se les fue la vida y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se movieron en todo menos en la voluntad de Dios. Este capítulo del 11 al 13 de Hebreos es muy lindo porque habla de hombres, grandes modelos de la fe. Habla de quién fue un Abel, habla de un Enoch, habla de Abraham, el padre de la fe, habla de Sara, habla de Jacob, habla de Moisés, habla de Rahab. Cada uno de ellos en su momento tuvo una gran prueba. ¿Y qué hicieron? Se agarraron de la fe y siguieron avanzando por fe y no por vista. Así fue. Vemos todo lo que ellos atravesaron, todas las situaciones. Noé construyó un arca en un sitio que nunca había llovido porque cayeron rocío. No se conocía la lluvia como tal y él hizo caso. Abraham no tenía hijos y le dijo, lo sacaron de su tienda y le dice, sal de tu tienda y mira las estrellas, ¿las puedes contar? Así será tu descendencia. Y su esposa era estéril. A Sara estaba de una edad súper avanzada y dijeron, no, pero yo qué hijos voy a tener, será a través de las esclavas. No, Dios le dijo que de su sangre habría su hijo y así fue, Dios lo cumplió. Enoc, un hombre que dice la escritura que fue de una limpieza, de una santidad que Dios se lo llevó. Abel, que hasta ahora en día es recordado, no solamente su corazón limpio, sino sus ofrendas que entregó con amor al Señor, su buen caminar, su buena marcha, y que nunca ha sido olvidado. Usted siempre va a escuchar de Abel y todo el amor con lo que sirvió al Señor. Va también a escuchar a un Jacob, un hombre que gracias a él, obviamente el Señor trabajó, salió lo que son las 12 tribus de Israel y tuvo muchísimos problemas con su hijo. ¿Usted cree que tener 12 hijos no fue un problema? Y no solamente eso, tuvo 2 esposas y el resto eran concubinas. O sea, estamos hablando, si llevar un matrimonio con una sola persona era difícil, imagínense en la antigüedad que eran hasta 4 o 5 esposas o más, por Dios. Tenía que tener la cabeza así, el pobre hombre. Con José, acuérdese que José no lo querían sus hermanos y no lo mataron, pero lo vendieron como un esclavo porque querían hacerle el mal y un día todo ese mal que le quisieron hacer se devolvió en bendición. Cuando este hombre, Dios lo utilizó de una manera especial, pero fue tratado en todo. Este hombre tuvo que aprender la contabilidad, tuvo que aprender el idioma, tuvo que aprender las costumbres, tuvo que aprender todo y para eso lo puso en casa de Potifar, pero también estuvo donde estaban los presos, hizo todo un proceso hasta ponerlo a ser el segundo después de Faraón, pero él no saltó de su casa al puesto de Faraón,
son procesos en nuestras vidas. Hay momentos en que uno se mira y dice, ay Señor, pero es que se me están pasando los años y no he hecho nada. Sí, sí has hecho. Si has hecho la voluntad de Dios, créeme que estás en procesos. El rey David, desde el momento en que él fue ungido por el profeta hasta que él subió a tomar el puesto como rey de Israel, tomó años. Pablo, su ministerio tomó años. No fue que hoy le pusieron manos y al otro día fue el apóstol Pablo. No, todo implica procesos de maduración, procesos de perfección, procesos de disciplina, procesos de formación, procesos donde usted va a decir, ¡ay, ya no aguanto más! Bienvenido al club. Eso forma parte de lo que Dios te quiere llevar, porque tú recibiste al Señor y dijo, venga para acá, tú me aceptas, te voy a procesar. Y los procesos nunca son fáciles, porque no se llaman procesos, no vacaciones, no tiempo libre, no free time. No, es procesos. Los procesos hacen ¡ay! Pero son necesarios. Y vemos todos estos hombres. Moisés, un hombre que fue de un nivel de fe, que dice la palabra que él renunció a llamarse familiar del faraón y escogió a su pueblo. Y usted diría en la lógica, oiga, pero es que estaba sentado en la familia de faraón y se fue a comer, perdón la expresión, polvo en el desierto y a sacar el pueblo y atravesar. Sí, porque en sus ojos no estaban puestos en medallas, en oros, en riquezas, sino en servirle a Dios. Dios te va a mover a lugares que tú nunca pensaste ir. Dios va a hacer que tú hagas cosas que tú nunca pensaste hacer. Mire, yo hace unos 10 años no sabía que Dios me iba a permitir aprender hebreo. Ahora enseño hebreo, pero hace años yo nunca me imaginé enseñar hebreo. Primero no pensé aprender. Y segundo, ahora enseñar. Hay tantas cosas que tú nunca te imaginaste, tantas bendiciones y promesas que Dios tiene. Simplemente Dios pide su obediencia. Obediencia, buena marcha, diligencia, cero queja. Él quiere más alabanza y menos quejabanza. Y eso es lo que tiene que transformar nuestras vidas. Y a veces estamos enfocados solo viendo el problema, viendo la piedra, viendo el Goliat, viendo la montaña, viendo la dificultad, y no estamos viendo que Dios ya tiene al otro lado la salida. Y Él dice, tranquilo, yo voy contigo, fresco, yo respondo. Es confiar. Todo el que acepta a Jesucristo, acepta, entrega su vida, suelta su vida y le dice, Señor, yo estoy aquí para lo que sea, como sea, cuando sea. Lo que tú quieras hacer en mi vida está perfecto. No lo entiendo, pero yo hago. Acuérdense que Abraham le dijo a Sara, y esto es bien lindo, le dijo a Sara, nos vamos. Entonces yo me imagino la conversación, ¿no? Entonces dijo Sara, bueno, listo, sí, mi señor, porque así le decía ella a su esposo, sí, mi señor. Una preguntita, ¿para dónde nos vamos? No sé, pero nos vamos. Eso es fe. Incluso sin saber para dónde tú marchas. Por eso la gente que no ha recibido al Señor dice, están locos. Porque es que esto no es por conocimiento, esto es por guianza y dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente logramos entender Hebreos 12:14 para ir terminando. Seguid la paz con todos, no dice con algunos, sino con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Por ello muchos serán contaminados. O sea, guarda tu corazón, porque el corazón mana la vida. La boca habla de lo que hay en el corazón. Usted quiere saber si una persona recibió a Jesucristo, escúchela hablar. 2 minutos, usted no necesita mucho, usted no necesita sentarse a escuchar horas, no. Usted lo escucha, cómo se expresa de sí mismo, cómo habla de los demás, cómo piensa. Y usted se da cuenta si esa persona ha tenido una comunión o ha tenido un encuentro con el Señor, o si todavía está en la carne, o está en el mundo, o está perdido, no sabe ni para dónde va. Usted se da cuenta, porque es muy importante seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este momento son 2 cosas que son tan escasas. Se ha perdido la paz con los demás, con uno mismo, y la santidad
se pueden contar las personas que están buscando de corazón al Señor. Conclusiones importantes. La vida que tú y yo hoy poseemos en este momento, y usted dice, con todo, sí, con todo, procesos, equivocaciones, levantarnos, parar, volver a arrancar, continuar marcha, todo eso, lo que conocemos como vida que tenemos, es el entrenamiento para una eternidad perfecta en santidad. Eso es, estamos en buena marcha. Acuérdense que decía Pablo que él no sabía si irse o quedarse, porque irse era ver al Señor, pero quedarse era estar con los hermanos. Él decía, he corrido la buena carrera, y eso es lo que un día el Señor nos va a preguntar, ¿corriste la buena carrera? Los peligros que acechan hoy a los hijos de Dios en cuanto a su relación con Él no se diferencian mucho a lo que padecían los creyentes de los primeros siglos, en medio de un mundo plagado de mensajes de todo tipo. ¿Qué hace el autor de Hebreos? Nos invita a poner la atención, a dedicarnos a mirar a Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote y Él es el cumplimiento de las profecías. ¿Cuándo viene? Pronto. No importa el día y la hora, lo que importa es que te encuentre a ti y a mí haciendo lo correcto, lo que Dios nos mandó a hacer. Bendiciones, gracias por estar aquí. Léete esos 13 capítulos de Hebreos, sé que va a ser un tiempo de bendición y de victoria. Gracias.